Ascensión Azul, un espacio para el debate, el conocimiento y la sabiduría ancestral. Programación espiritual de la vida se asienta en el corazón y no en la mente. Y esto no quiere significar de manera alguna que debamos dejar los conocimientos a un lado, que debamos dejar nuestras meditaciones, que debamos sentirnos desvinculados de nuestros propios grupos, sino que técnicamente significa que debemos dar una preferencia al corazón. Porque si conocemos la ley del corazón, conoceremos la ley de la cabeza y sabremos cómo dirigir conveniente la cabeza para que la técnica no obstruya la marcha evolutiva de la humanidad, tal como ha sucedido hasta estos momentos. Es decir, tal como decíamos esta mañana con un grupo de amigos, se trata de buscar una síntesis organizada de buena voluntad. Cada cual puede sustentar esta síntesis a través de la luz del propio corazón, y que sus meditaciones cotidianas no sean una separación del resto de la jornada, sino que sea una continuidad de conciencia, porque cuando se conozca un poquito la ley del corazón, se verá que la meditación no es un rato aislado de las actividades de nuestra vida, sino que significa una continuidad de conciencia, o lo que técnicamente podríamos decir una técnica constante de meditación, que cada acto de la vida es una propia meditación. ¿O acaso no estamos meditando en estos momentos? Están atentos, ¿verdad? Si no hay atención, hay silencio. Para mí esto es la realidad. No se trata de una programación basada en conocimientos intelectuales. Se basa en una vivencia particular de cada uno, que se transforma en la ley del grupo. Y la ley del grupo está centralizada en las ramas de la jerarquía. Y la jerarquía está vinculada con el cosmos a través de Shambhala. Y estamos constituyendo todos una unidad dentro del corazón que no establece diferenciaciones, y que Shambhala, la jerarquía y la humanidad están unificados con la logia de Sirio y con la logia de los maestros de todas las constelaciones del cosmos, y que por lo tanto cada vez que la persona se sienta en silencio por la plenitud del corazón, está en contacto con el cosmos, no está en contacto simplemente con esta pequeña unidad de vida que llamamos hombre, o con esta parcela de vidas humanas que llamamos la humanidad. Ascensión Azul, un espacio para el debate, el conocimiento y la sabiduría ancestral. Saludamos desde el corazón a todas las personas que se han acercado durante este tiempo a nuestro canal Ascensión Azul y han venido escuchando nuestros programas y comentando a través de nuestro canal. A todos ellos les damos las gracias y la bienvenida por ahí derecho a un nuevo programa. Acabamos de escuchar la voz del personaje que vamos a tratar el día de hoy en esta nueva biografía. Estamos hablando del señor Vicente Beltrán Anglada, un español nacido en 1915, que fallece o parte de este mundo en 1988, y que tiene una visión muy particular y muy interesante sobre el mundo esotérico, sobre el mundo del oculto. Alguien que tiene una obra extensa, una obra muy interesante desde mi punto de vista,
que nos permite entender conceptos, que nos permite entender una cantidad de ideas que venían desde ramas tan interesantes como lo es la teosofía. El día de hoy entonces a todos nuestros queridos oyentes lo vamos a dedicar este programa a conocer cómo fue la vida y obra de este interesante e importante autor, el señor Vicente Beltrán Anglada. Y quiero saludar una vez más a mis compañeros de panel en esta tarde, una tarde un poco lluviosa. Elkin Arturo Muñoz, una vez más, ¿cómo te encuentras en esta tarde? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien, muchas gracias, John Fernando. Efectivamente, aquí viendo este lluvioso día que nos reúne, como generando un ambiente un poco místico, con lluvia y truenos, sobre este nuevo tema que es Vicente Beltrán Anglada, un hombre interesante, del cual descubriremos muchas cosas hoy. Muchas gracias, Elkin, y esperemos entonces que miremos y que aportemos bastante sobre la vida y obra de Vicente Beltrán Anglada, que tiene puntos de vista muy interesantes. Y quiero saludar una vez más al señor Fernando Aperador, alguien ya muy conocido en nuestros programas, que ha venido formando parte activa en nuestra segunda temporada y ya había hecho sus primeras intervenciones en la primera temporada, que queremos invitarles a nuestros oyentes, pueden visitar a través de nuestro canal, ya están organizadas allí. Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás en esta tarde lluviosa? Muy buenas tardes, señores, excelente, una tarde muy amañadora. A mí personalmente la lluvia me gusta mucho. Vicente Beltrán Anglada, es muy interesante, me gustan mucho los programas que hacemos sobre las biografías, porque nos devolvemos a ver cómo pensaban este tipo de personajes que nosotros exponemos y los intentamos de desnudar de la manera más sana posible. Esperemos que este sea el caso con Vicente. Muchas gracias, Fernando. Igual vamos a tener la oportunidad de hablar y de tocar temas muy interesantes sobre la vida y obra de este autor. Para algunos, un autor muy preciso, muy claro, muy puntual. Para otros, un autor que de todas maneras desarrolló su obra a partir de un contexto un poco complejo, a partir de su vida, de sus propias experiencias, y que quizás no encaja en ciertos aspectos, no en todos, frente a una visión actual. Pero de todas maneras, Vicente Beltrán Anglada es uno de esos autores que vale la pena que miremos. Quiero aprovechar al comienzo de este programa para dar las gracias precisamente a la Asociación Vicente Beltrán Anglada, donde se alberga gran parte del material de la obra de este autor, tanto en transcripciones como en audios, y allí tuvimos la oportunidad de sacar este fragmento que hemos colocado en línea, precisamente dedicándole a resaltar la obra, la vida y a debatir sobre la obra de este personaje, el señor Vicente Beltrán Anglada. A la Asociación Vicente Beltrán Anglada en Internet le damos las gracias precisamente por los audios. Ellos tienen obviamente los créditos de nuestra parte, y muchas gracias pues por tener al acceso público esta información para la consulta. Entonces vamos a comenzar. Muchas gracias a nuestros oyentes. Esto es Ascensión Azul y vamos a entrar de una vez por todas al tema del señor Vicente Beltrán Anglada. Yo quisiera hablar de este personaje, de cosas muy interesantes y muy puntuales de la vida normal de este autor. El señor Vicente Beltrán Anglada nació en Barcelona, España, en el año de 1915. Realmente en los sitios web hay algunos puntos muy claros que hablan sobre la vida y obra de él, pero realmente es muy poco lo que se conoce. Se dice que él nace en el seno de una familia realmente humilde, una familia muy del común, trabajadora, con unos valores y con un direccionamiento muy claro, incluso hasta muy firme, y que desde muy joven Vicente Beltrán pues, comenzó realmente a demostrar un interés muy claro sobre temas que iban más allá de la trascendencia espiritual. Se dice incluso, cuando uno visita estos sitios oficiales dedicados a él, que era una persona que desde muy pequeño comenzó a demostrar inquietudes y a ser con una intuición más bien muy fija, algo que más adelante iría desarrollando a medida que
iba sintiendo como el impulso por dejar una obra escrita y por acercarnos a varios libros que de verdad son muy interesantes. Yo me acerqué realmente a la obra de Vicente Beltrán Anglada y siento una afinidad y un cariño muy, muy personal por este autor, puesto que tengo una afinidad muy claro por el tema de Shambhala, y es alguien que toca el tema desde un aspecto muy místico. De hecho, prácticamente el primer libro que llegó a mis manos sobre Shambhala es precisamente este autor, y aunque hay se siente un poco el lenguaje complejo traído desde escuelas como la teosofía, Vicente Beltrán hace de esta temática una temática dulce. Luego me interesé por otros libros como los escritos y dedicados a los ángeles y a los elementales de la naturaleza, pero realmente la obra de Vicente Beltrán Anglada en nuestros días, si bien ha tenido reediciones físicas en algunos lugares, pues en nuestro país, aquí en Colombia, algunas veces suelen ser libros que toca mirar bien si quieres hacer tu colección completa y estudiarlo en profundidad. Ascensión Azul, un espacio para el debate, el conocimiento y la sabiduría ancestral. Conocer entonces la obra de este personaje amerita realmente sentarse uno, estudiarlo y también empezar a tejer un poquitico la gran cantidad de conceptos de las fuentes de las cuales Vicente Beltrán Anglada vivió y se preparó. Quiero resaltar algo muy interesante que lo había dicho desde el comienzo: ese espíritu inquieto e intuitivo de alguien que definitivamente el día en el que se sentó a escribir dejó conceptos muy claros que para nosotros algunas veces eran muy abstractos desde la misma teosofía. ¿Qué opinan entonces los demás compañeros sobre la vida y obra de Vicente Beltrán Anglada? Bueno, Jonfer, realmente yo lo veo a él, a modo personal, como un buscador de esas verdades espirituales. Él de verdad se interesó en el tema desde muy joven, y con las experiencias de vida considero que su camino lo llevó por ese lado del despertar de conciencia, lo cual lo convierte a él en un buscador que nos ha compartido a través de sus libros sus propias experiencias y de pronto lo que él ha entendido y comprendido de cómo funciona las otras realidades en nuestro mundo. Yo lo vería así, como un hombre que buscó un camino y debido a esa búsqueda obtuvo una gran sabiduría, la cual nos comparte mediante toda su bibliografía. Hay algo muy interesante de la vida de Vicente Beltrán Anglada, y es que él desde siempre y desde su preparación espiritual siempre se consideró una persona, o por lo menos un discípulo de esa fuerza que lo estaba encaminando, de ese motor espiritual que lo llevó a considerarse un iniciado y un discípulo espiritual, siempre como con un sentido de dirección hacia su trabajo y hacia lo que verdaderamente él quería dejar plasmado con el paso de sus enseñanzas y de las personas que lo escucharon. No vayamos muy lejos, la Asociación Vicente Beltrán Anglada, a la cual estamos citando y le dimos los créditos al comienzo de este programa, tiene una colección muy interesante y muy ardua de grabaciones de este autor, en donde él toca diferentes tipos de temas, y es que no hay que hacerlo a un lado. Él realmente perteneció a la escuela arcana durante muchos años y alcanzó a ocupar ciertos puestos importantes de relevancia, precisamente para perpetuar ese trabajo de discípulo y de maestro, pero más aún en encaminar esos esfuerzos a que cada persona lograra encontrar su camino frente a una jerarquía espiritual. Vicente Beltrán Anglada es una persona que aportó mucho en diferentes tipos de revistas de misterios que abrían el panorama en aquel entonces, desde hace un par de décadas atrás, en donde se tocaban temas de orden esotérico y de orden espiritual que tenían que ver precisamente con los maestros, con la fraternidad blanca. De hecho, Vicente Beltrán Anglada yo lo considero como una de esas terceras líneas de la teosofía. ¿Y por qué digo tercera línea? Pues obviamente podemos pensar en la obra de Madame Blavatsky y su Doctrina Secreta, que son libros básicos de la teosofía. Luego vienen otros personajes que se integran y que luego de muerta Madame Blavatsky asumen las riendas de la Sociedad Teosófica.
Y luego en esa tercera línea, Vicente Beltrán Anglada hace un muy buen trabajo para las personas de habla hispana, sabiendo de que él mismo conoció prácticamente a Anne Valley, una de las exponentes precisamente de los trabajos de maestros espirituales, como lo era el tibetano Dwat Kul, espero que así se mencione, me corrigen los compañeros de panel, y siguiendo esa línea precisamente de iniciado, de discípulo y de maestros, este personaje nos deja una obra muy enriquecedora, aunque hay que analizarla desde su contexto. Claro que sí. Cuando uno escucha o lee sobre la teosofía, la antroposofía, se da cuenta que el lenguaje es algo complejo para los no conocedores. Pero cuando usted lee al señor Anglada, él lo hace simple, lo hace más sencillo, lo hace más fácil de digerir. Esa es una de las grandes fortalezas que tienen sus libros. Por eso la invitación es a que lean a las personas que quieren meterse por el lado de la filosofía esotérica y empezar a desengranar todo esta cantidad de conceptos que para algunas personas son difíciles de entender. Vicente lo hace más claro. Sí, Vicente lo hace mucho más claro. De hecho, es uno de esos autores que yo me atrevería a decir que las personas que quieran conocer un poco sobre los misterios que plantea, digamos, esa hermandad espiritual que está allí trabajando para ayudar al plano Tierra y que tuvimos la oportunidad de debatir en esa primera temporada y precisamente cuando hablábamos sobre Shambhala, es uno de esos autores obligados para conocer un poco sobre su obra y sobre muchos de estos conceptos, porque nos permite ambientarnos, nos permite realmente hacer fácil, como dices Fernando, términos que realmente estaban muy demarcados por ciertas escuelas ya de mayor criterio y de mayor peso, por ejemplo, cuando comenzaron a partir de la pluma y obra de Madame Blavatsky y de esas interpretaciones que hacen ellos como estudiantes realmente esotéricos, como iniciados espirituales. Cabe destacar que dentro de las responsabilidades de Vicente Beltrán Anglada, en vida, y más aún como un estudiante y luego como alguien ya reconocido, alcanzó a ocupar el puesto de secretario dentro de la organización en la cual él tuvo oportunidad de participar, precisamente como un estudiante de la escuela Arcana, y finalmente, después de ser un miembro reconocido, alcanzó esas responsabilidades y a dirigir precisamente la sede europea, como uno lo puede leer en sus biografías, en Ginebra, de Ginebra en Suiza. Eso es un avance muy tremendo para alguien de habla hispana, más aún es uno de esos autores que nos ayuda a entender muy bien las obras de las cuales nos estamos acercando el día de hoy. ¿Y por qué es así? Es así porque el señor solamente tuvo estudios secundarios, o sea que no tuvo una ilustración académica muy grande, pero al igual sí tuvo una academia militar. Él fue capitán en la Guerra Civil Española. Cuando hablamos de ser capitán en el ejército español, era una persona que tenía mando de tropa. El tener mando de tropa quiere decir que tuvo personas por dirigir. Entonces es una combinación de una educación básica, pero con un nivel de liderazgo obligado que hacía que las personas le tuvieran respeto y le tuvieran admiración por lo que él representaba. Fuera de eso, un lenguaje sencillo, básico, que hacía que sus libros fuesen digeribles, hacen que Vicente Beltrán Anglada sea un personaje en la época de los 60, 70 y 80 fundamental para el conocimiento esotérico. Es que cuando mencionas este punto en particular sobre la facilidad con que Anglada transmite sus conocimientos, sería como un complemento bastante útil para el buscador el buscador místico, por decirlo de alguna manera, ya que, como mencionamos anteriormente, John Fernando hablaba de la teosofía y de Madame Blavatsky, que ya lo hemos mencionado en varios programas porque realmente su aporte fue muy grande, pero en los, digamos, textos originales, los que había traducidos para la época, porque Madame Blavatsky originalmente era rusa y comenzó a traducir, entonces el conocimiento comenzó a llegar de una manera, digamos, técnica, dentro de lo que cabe de la palabra, para el campo del misticismo de la época. Entonces una persona, pues de por sí para esa época, terminar el bachillerato tampoco era
algo fácil, inclusive muy acá en el tiempo, no yéndonos muy lejos aquí en Colombia, ser bachiller era algo bastante respetable hasta hace algunos años. Entonces para esa época, pues digamos, ser un bachiller era, bueno, una persona, digamos, que había recorrido un cierto camino académico. Este señor toma todo ese conocimiento esotérico traído desde el Oriente y lo toma desde la escuela teosófica, como decía John Fernando. Es como una línea que sigue esta vertiente de conocimiento y la traduce para las personas de una manera de pronto comprensible y agradable. No solo se toma el trabajo de darnos el conocimiento más digerido, sino ameno, ya que los textos de él son pues bastante agradables de leer. Vicente Beltrán Anglada en su obra realmente comienza a resaltar el papel de la jerarquía espiritual, el papel de las fuerzas elementales, el papel de los ángeles solares en la humanidad y cómo su influencia debe ser tenida en cuenta. También es alguien que sobre estos temas pues escribió bastante en muchas revistas, como lo dijimos anteriormente, y leyendo precisamente aquí a partes de la biografía de Vicente Beltrán Anglada, nos encontramos con revistas que precisamente para nosotros no fueron tan ajenas hace años atrás. Por ejemplo, la revista Karma 7, la llegamos incluso a conocer y a leer a algunas personas en los kioscos de venta precisamente en nuestro país. Las obras de Vicente Beltrán Anglada, sus conferencias, pues fueron dictadas en España, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, ¿sí? Pero también tuvo la oportunidad de visitar Sudamérica, especialmente Argentina, en el año de 1985, donde tuvo la oportunidad de hacer como un recorrido por varias ciudades. Son elementos que uno toca, y hay una cantidad de información que a través de esas conferencias se logra todavía extraer. Es que de hecho los libros de Vicente Beltrán Anglada son muy interesantes, pero cuando escuchas realmente sus grabaciones y lees sus transcripciones, ves que profundiza mucho más y que la obra es mucho más extensa de lo que nosotros conocemos en este momento, pero tienen ciertas particularidades que es muy bueno que analicemos, tanto los aspectos positivos y constructivos de la obra de Vicente Beltrán Anglada, como aspectos que se quedan en una época y que de pronto van dejándose precisamente por el tiempo en el cual nosotros nos encontramos en la actualidad. Sí, como mencionabas hace unos momentos, dentro de estos textos que Anglada escribe, él comienza a hablar del mundo espiritual muy profusamente. Digamos que se adentra bastante en este campo y es como lo que lo marcaba directamente frente a su propio camino espiritual. Como mencionaba Fernando hace unos momentos, cuando él estuvo en la guerra, cuando estuvo como capitán, tuvo algunas experiencias que lo marcaron bastante. Inclusive cuenta en alguno de los libros un momento donde él estaba en unas trincheras y las trincheras estaban siendo bombardeadas. En determinado momento, cuando el enemigo hizo un contraataque para tomar el punto que ellos en donde estaban ubicados los soldados, él sintió una voz que le dijo: sal de aquí inmediatamente. O sea, la sintió fuerte, pero no se sabía de dónde venía. Y en ese mismo momento algo lo impulsó y lo lanzó fuera de la trinchera. Dice que flotó o fue lanzado como 12 o 15 metros del lugar, y en el momento en que él voló, explotó una granada que había caído a la trinchera y donde pues destruyó todo. Entonces, según él lo toma como a modo personal, es como si un ángel, su propio ángel de la guarda, lo hubiera salvaguardado en esta ocasión. Por eso él toma el trabajo de escribir bastante sobre los ángeles y realmente les da mucha importancia en su relación con el ser humano. De pronto ahorita que hablemos un poquito de los textos de él, mencionaremos algunos de estas obras. Hay algo muy interesante que menciona Selkin y que rescato mucho. Vicente Beltrán Anglada tiene como una cercanía precisamente como con esas fuerzas que lo llevan realmente a escribir. Tiene como un direccionamiento de ese mundo de lo sutil, de ese mundo espiritual.
que le permite tener este tipo de experiencias como tú mismo las mencionas, experiencias que lo salvan, incluso que le salvan la vida y que le permiten a él avanzar y dejar un legado escrito lo suficientemente amplio. Pero yo quiero retomar dos aspectos que son importantes dentro de su vida. Uno es que es una persona que definitivamente trabajó con personas de la talla de Alice Bailey, como lo mencioné anteriormente, que fue precisamente una de las fundadoras de la escuela arcana, con el sentido precisamente de que las personas pudieran trabajar en un sentido espiritual, recibir sus iniciaciones y, por qué no, acercarse a la influencia de esos maestros espirituales y dejarse fluir. Hay que tener en cuenta que Alice Bailey también tuvo al maestro tibetano como uno de sus maestros espirituales y que es uno de esos personajes que en estos momentos llama mucho la atención de muchas personas y una obra realmente extensa. Vicente Beltrán Anglada tuvo la oportunidad de estudiarla y de digerirla. Paralelo, por ejemplo, a las vivencias de Madame Blavatsky, que es una persona que también influencia con su conocimiento a estos personajes, como los acaba de mencionar, Alice Bailey, y también de la mano de maestros, como la misma Madame Blavatsky lo mencionaba, maestros ascendidos, maestros que guiaban en medio de ese proceso y de esa estructura de conocimiento para los iniciados y para los estudiantes de esas corrientes espirituales con un objetivo de servicio para la humanidad. Entonces quería rescatar primero que todo ese dato bien interesante que lo toca uno mientras está leyendo sobre la bibliografía, precisamente paralela hacia sus vivencias durante las guerras mundiales y cómo de la mano de estos personajes logró llevar a cabo un trabajo muy interesante. Otro aspecto es el valor que le da Vicente Beltrán Anglada en sus obras al trabajo con los devas y a las fuerzas de la naturaleza. Un tema que se hizo muy de moda y que llamó mucho la atención por las tradiciones culturales de muchos lugares y de muchos pueblos a nivel mundial que a su manera hablan sobre las fuerzas de la naturaleza, y que incluso en la década de los 60s y 70s, con muchos movimientos y los movimientos de la nueva era, llamó mucho la atención el trabajar con las plantas, el trabajar con los espíritus de los elementos, el trabajar incluso con los ángeles, lo hace una de las características muy, muy importantes en sus obras. No en vano cabe recordar que él escribe una triada, precisamente una triada de libros dedicada precisamente a los devas y ángeles de la naturaleza. Claro, hay que tener en cuenta una cosa. La mezcla de la información que da Vicente en sus libros es muy marcada, porque viene desde filosofía hindú hasta filosofía tibetana y filosofía común. En este caso, como tú lo dices, John, sobre los devas, él hace una caracterización muy importante que se da a entender de la siguiente manera. Él dice, hay entidades espirituales de orden inferior y hay entidades espirituales de orden superior. ¿Quiénes son las de orden inferior? Los elementales, los espíritus, los desencarnados, etc. Y de orden superior entonces están los devas, los ángeles, los grandes señores del karma, y entonces los diferencia de una manera muy muy estricta para que las personas entiendan cómo esas entidades espirituales se entremezclan en este mundo y nos dan la información y la protección que necesitamos. Claro, Fernando, es que la forma, y eso es uno de los, digamos, de los acotes que presenta Anglada, que yo más le he valorado, es la forma como estructura la vida débica o la vida espiritual. Porque cuando nosotros leemos e investigamos sobre el mundo invisible, como lo hablamos en algún momento en Planos Sutiles, es bastante borroso acercarse a estos temas, porque no hay nada, pues todos son conjeturas, salvo una que otra persona que aporte algunos casos muy concretos. Es muy difícil definir cómo funciona, cómo está jerarquizada o estructurada la vida espiritual. En cambio, Anglada ofrece una visión muy palpable, muy digamos lógica frente a lo que es la actividad espiritual, no solo de los seres humanos, sino de estas otras entidades devas de la naturaleza, los ángeles, y cómo interactúan con nosotros. Cuando inclusive yo comencé a ver esta clasificación que él presentaba, efectivamente sobre los elementales inferiores y los devas superiores, me cuestionaba algo, me cuestionaba esa parte de la jerarquía, porque
es como si siguiéramos con el mismo prototipo piramidal que existe de cierta manera aquí en la Tierra. Entonces, en algún punto, Anglada describía que cuando él habla de estos campos de acción, no se refiere tanto como a una jerarquía tal y como nosotros la percibimos, de que existe un jefe que manda a un montón de seres que realizan unas actividades, sino que son unos seres que por su naturaleza propia realizan una actividad. Y los, digamos, superiores, los ángeles superiores, debido a su evolución, poseen unas cualidades que les permiten coordinar un accionar sobre la evolución en la Tierra, con unos seres que por su naturaleza aceptan esa coordinación. No es que funcione, digamos, como una estructura empresarial donde un ángel gobierna un montón de legiones, como ciertamente nos lo han hecho entender algunas filosofías, sino más bien como eso, como una coordinación entre dos fuerzas, una que tiene un campo de acción más amplio y otras que tiene un campo de acción más concreto, y de esa manera ayudan no solo al ser humano, sino a la vida en sí a que continúe. De hecho, Elkin, es muy valioso lo que nos estás diciendo, porque comparto varios de estos puntos de vista. Incluso Vicente Beltrán Anglada utiliza términos muy puntuales y los explica en sus obras, y cuando nos hablas de estas jerarquías y cómo funcionan, estoy muy de acuerdo en que hay fuerzas que instruyen precisamente la obra creativa de la naturaleza en términos del propio autor, de Vicente Beltrán Anglada. En sus libros hay algo que yo encontraba muy valioso, y es precisamente que muchos de sus libros son también gráficos, o sea, se incorporan imágenes de personas que también tenían una sensibilidad espiritual y una apertura de mente. Cercano a Vicente Beltrán Anglada hay un personaje que ambientó sus libros. Estoy hablando del artista Joseph Gumi Cardona, alguien que llegó a inmortalizar la figura de Vicente Beltrán Anglada en varios cuadros que son muy conocidas, o figuras o pinturas muy conocidas a través de la red, a través de internet, pero también llegó a ambientar y llegó a hacer algunas imágenes precisamente de esos elementales o de esas fuerzas, tanto de un orden elevado como de un orden no tan elevado, un orden un poco inferior. Él llegó a ambientar sus libros precisamente sobre los elementales, con algunas de estas gráficas que él mismo, el autor Joseph Gumi Cardona, lograba captar a partir de su sensibilidad. Sí, no, lo que pasa es que quería, antes de que se nos pasara de pronto el tema, con estas entidades espirituales hay un enlazamiento que debe ser fundamental de conocer para poder entenderlo bien, y es el concepto que él tiene del éter, y cómo esa energía que manipulan los ángeles se vuelve sustancial, se condensa, y eso hace un nivel de vibración entre los diferentes estados de estas entidades espirituales. Entonces, el éter hace que estos seres vibren de una manera que es esa energía la que le da la jerarquía. Entonces, muy bueno el aporte que hacías ahorita, Elkin, sobre el comentario de que no era una organización piramidal o como se utilizan en las empresas hoy en día, sino que es su propia sustancia energética la que le da la categorización, no otro tipo de jerarquía. Entonces, ese término que él tiene de éter en sus libros da a entender muy bien cómo uno de estos devas, como una entidad espirituales, entraría en cada plano, sea inferior o superior, más no por otro tipo de circunstancias. Muy interesante, Fernando, lo que nos planteas. De hecho, se me viene una idea muy clara cuando hablamos de estas fuerzas elementales y precisamente de su papel, y es que su responsabilidad está como muy ligada a su naturaleza, a su génesis. Y en la medida en que se desarrolla esa naturaleza, se van creciendo como en niveles de responsabilidad, y permiten de que estas entidades puedan cumplir como con su obra en el marco de un trabajo en conjunto. Claro, John Fernando, es que la forma como trabajan estos seres elementales, según el mismo Anglada, es muy en conjunto, muy en coordinación, muy, digamos, fluyendo, como mencionabas ahorita, dejándose fluir con la misma naturaleza. Este artista, Joseph Gumi, en algún momento cuando los dibuja,
Dicen en algunas partes de la red que él es clarividente, entonces que él realmente puede ver, digamos, estos ángeles o estos seres de la naturaleza. Y el mismo Anglada dice que él ha podido aprender mucho de este señor Gumi, y asimismo que cuando el señor Anglada, digamos, tiene la oportunidad, como él mismo lo llama, de tener visión oculta, que sería más como una clarividencia, ve las cosas como el señor Gumi las pintó en algún momento. Y muchas de esas pinturas, y como lo describe el mismo señor Anglada en sus textos, son una serie de ángeles, lo de ángeles después lo explicamos, una serie de elementales, por decirlo de alguna manera, trabajando juntos. Muchas veces se ven danzando, otras veces se ven como formas medio abstractas de colores, como pequeñas ráfagas, se ven también pues igual muy coloridos, como flotando, medio amorfos, pero con ciertos patrones antropomórficos. Entonces es muy creativo y muy explícito, digamos, muy didáctico a la hora de darnos su aporte sobre este mundo espiritual, que, digamos, lo más cercano que tenemos, aparte pues de los textos digamos más avanzados, son los dibujos de los mismos niños. Cuando los niños dicen que vieron un muñequito por ahí corriendo, de pronto medio invisible, algunos dibujan seres muy similares a los que describe el señor Gumi Cardona. Claro, el que mire, hay un libro que él escribió en 1980 que se llama La estructuración débica de las formas. Los dibujos que aparecen ahí son letras angélicas. En realidad las formas que tú dices son letras angélicas. Algunas personas tienen el gran placer o la gran bendición de poder leer este tipo de letras, o sea, de este tipo de escritura, y esas letras angélicas le dan un sentido real a la historia del ser humano, a la historia de la vida, de cómo poder proceder espiritualmente y cómo lograr esa nivelación espiritual, que es la que realmente nosotros buscamos después de que nacemos. Es muy importante lo que nos dices, Fernando, pero yo los invito a que conozcamos entonces un poco más de la obra de Vicente Beltrán Anglada. Él nos habla mucho de los elementales, pero también tocó en sus libros temas, por ejemplo, como la jerarquía espiritual o los maestros que muchas veces nos guían a nosotros y que nos ayudan en ciertos procesos, maestros que obviamente en la actualidad, pues, por los medios de comunicación, algunos los afianzan, otros sencillamente los colocan en categorías totalmente diferentes, en contraposición de un trabajo de luz y espiritual. También habla, por ejemplo, del ángel solar, de los ángeles solares, como entidades muy elevadas. ¿Qué podemos también encontrar del trabajo de Vicente Beltrán Anglada y de su categoría sobre estos seres con una ascendencia y con un criterio superior? Bueno, frente a la modalidad como Anglada describe el funcionamiento, digamos, de la estructura espiritual frente a lo que son los maestros y la forma como aprendemos de ellos, inclusive cuando hablaba del señor Joseph Gumi, él decía que era como un maestro para él. Vemos muy plasmada esa línea teosófica de maestro-alumno, donde se entregan los conocimientos, pero el alumno experimenta en lo que llamaríamos una escuela mística. Bueno, la escuela mística es toda la vida en general, pero hace parte de una línea de conocimiento, por decirlo de alguna manera. Entonces se ve muy plasmada no solo en la descripción como plantea el aprendizaje espiritual, sino en sí cómo funciona todo el mundo espiritual, donde habla de estas jerarquías espirituales. Se ve muy patente y hasta hoy sobrevive, no solo por la línea Anglada, sino por muchas otras líneas como la línea pleyadiana y otras líneas de conocimiento místico, donde existe un maestro que te da un conocimiento. Entonces, generalmente tenemos un maestro físico, es alguien que tiene mucho conocimiento y nos lo entrega, por decirlo así, conocimiento místico. Pero tenemos unos maestros, o sí, digamos unos guías espirituales, que también nos entregan un conocimiento más trascendental y de pronto más íntimo. Y nosotros vamos accediendo, digamos, a estos maestros a medida que vamos evolucionando en el camino espiritual. ¿Qué es esa evolución? No es más que pulir a nuestro ser para que realmente se comience a conectar con la vida espiritual, pues digamos, de la tierra.
porque nosotros como seres humanos tenemos un ego o un yo agregado que es la personalidad básica que conocemos, en mi caso como Elkin, como John Fernando y como Fernando, pero entre más nos adentramos a nuestra esencia, más avanzamos en ese camino espiritual. Ahora, para poder llegar allá, según esta línea de aprendizaje, necesitamos o requerimos, digamos, la ayuda de ciertos maestros, en este caso los maestros ascendidos o los seres solares que acabaste de mencionar. Claro, ¿y cómo entra uno con cómo entra en comunicación uno con estas entidades? Anglada dice que por medio de los mantras. Los mantras es el instrumento ideal para invocar divinidades. Este sonido que nosotros generamos con los mantras vibra como el éter. Y si el éter es una energía que manipula, y es una energía que sustrae y que condensa energías, entonces la posibilidad de que tú, haciendo unos mantras adecuados, de la manera adecuada, en el momento adecuado, puede generar comunicación directa con estas entidades. Es muy interesante, Fernando, lo que nos planteas. Eso me lleva a recordar algunos de los apartes del libro Misterios de Shambhala, precisamente del autor Vicente Beltrán Anglada, donde él sencillamente, a través de este libro, él cuenta que hay una etapa muy importante en tu iniciado espiritual, precisamente sobre la pronunciación de esas palabras de poder, de esos códigos que tu iniciado debe conocer, precisamente porque él nos cuenta que al ingresar a esta ciudad sagrada hay guardianes. Muchos de esos guardianes van a ser muy precisos, muy directos, y la única forma de que ellos le den a uno el permiso para ingresar es pronunciando las palabras sagradas, los mantras adecuados, para que estas fuerzas reconozcan dicha vibración y uno pueda ingresar a esos salones del misterio, a esos lugares donde los caminantes espirituales van y reciben una instrucción espiritual, precisamente para poder acceder, en donde la palabra es una herramienta fundamental. Entonces estamos hablando aquí de varias cosas que son muy trabajadas en este mundo de lo oculto, de lo esotérico. El mundo de las formas, como lo presenta Vicente Beltrán en sus obras, a partir del mundo elemental, a partir de las sustancias básicas, y estamos hablando también del sonido, forma y sonido. De hecho, son dos elementos muy utilizados, muy directos, en los que muchos iniciados a nivel espiritual los toman como una herramienta no solo de crecimiento y de trascendencia personal, sino también para tener una comunicación muy sutil con ese mundo de lo invisible, con ese mundo de los guías espirituales, con ese mundo de las fuerzas elementales. Ok, entonces bajo ese orden de ideas vamos a mentar las obras de Vicente Beltrán y luego entonces comentaríamos algo sobre lo que hemos leído y lo que estamos o no de acuerdo con su obra, ¿de acuerdo? Claro que sí. Claro, vamos a tener que el primer libro se llama Jerarquías, Los Ángeles Solares y la Humanidad, que fue escrito en 1972. Los Misterios del Yoga en 1976. Las Fuerzas Ocultas de la Naturaleza en 1979. La estructuración débica de las formas en 1980, Los Ángeles en la vida social humana también en 1980, Conversaciones esotéricas en 1980, Introducción al Agni Yoga en 1981, Mis experiencias espirituales en 1981 también, Los misterios de Shambhala en 1985, Magia organizada planetaria en 1986, La venida del instructor del mundo en 1987. Estas obras son las oficiales. Se tiene también que hay otras obras como Magia Blanca y otras que realmente no podemos categorizar oficiales, dado que todavía no están bien implementadas pues en su página oficial. Entonces estamos dando estas obras que son pues las realmente oficiales. De pronto ustedes tienen alguna información de alguna otra obra de Vicente, señores. Claro, yo te complemento, hay una página también dedicada a él, titulada Sabiduría Arcana, en donde incorporan el libro Magia Blanca como una obra fundamental que está estructurada y forma parte como de ese corpus, de ese canon de conocimiento que plantea Vicente Beltrán Anglada. De pronto se nos queda de lado un poquitico la fecha de edición del libro, pero ahí lo incorporan como uno de esos libros oficiales. Y también hay un libro póstumo llamado Diario Secreto de un Discípulo. Es un libro que me imagino que recopila información muy valiosa de muchas de las charlas. De hecho, como lo mencioné al comienzo, hay una biblioteca de conferencias que está a la orden del día
a través de la Asociación Vicente Beltrán Anglada. Estamos hablando de aproximadamente unos 418 audios. En su gran mayoría van desde 1974 aproximadamente hasta 1988, año que hay que aclarar en el que Vicente Beltrán Anglada fallece. Él muere en el año de 1988. Se incorporan 2 grabaciones más que hablan de una recopilación de conferencias y un archivo índice logrado en el año 2012 precisamente para la publicación de todo este material, en donde encontramos, como les digo, 416 conferencias directamente y 2 archivos más que nos ayudan a comprender todo ese material. Paralelo a eso están todas las transcripciones en PDF. Entonces, así como podemos consultar la obra, que también estas asociaciones la tienen digital y se puede descargar de varias de estas páginas con el ánimo de uno consultarla, obviamente haciendo uso de la cita debida del autor. Hay esta cantidad de grabaciones y de PDFs que nos ayudan un poco a entender cuál fue el pensamiento y la obra de Vicente Beltrán Anglada, porque de verdad es muy rica. Sus libros van en todas las direcciones. Estamos hablando precisamente desde las fuerzas elementales, desde su propia experiencia, esotéricas, como él lo escribe en su libro Mis experiencias espirituales, hasta el libro Magia Organizada Planetaria, pasando a describir inclusive las jerarquías espirituales. La obra de Vicente Beltrán Anglada es una obra muy interesante, incluso dedica mucho tiempo al trabajo con el Agni Yoga. Yo rescato mucho lo que mencionamos al comienzo. Es una obra que nos permite entender conceptos, nos permite acercarnos a la consulta de temas que hasta cierto momento eran un poco abstractos de entender o que requerían realmente como la profundidad de muchos términos, pero aún así hace la obra dulce. Sin embargo, hay otras cosas que es claro, en contraposición al momento en el cual Vicente Beltrán Anglada dejó su obra, pues nos dejan criterios quizás un poco no tan marcados como para lo que nosotros conocemos y manejamos en nuestra época. Sí, John Fernando, es que una de las cosas que yo tuve la oportunidad, digamos, de disfrutar, y fue uno de los libros que me llamó la atención, inmediatamente lo vi, cuando comencé a leer sobre la estructuración débica de las formas y las fuerzas ocultas de la naturaleza. Yo siempre pues quería como adentrarme a ese mundo, por lo mismo, porque casi todo lo que se habla sobre los elementales y su vida muchas veces tiende más al mito o a la cultura popular de la tradición oral que un texto organizado. El texto más organizado que yo había encontrado hasta hace unos años era Isis sin velo de la Teosofía y la cosmogonía que nos presentaba Madame Blavatsky, pero este señor me presentó una forma de cómo ver los elementales muy diferente. Cuando uno entra en el mundo espiritual y en el mundo místico, uno comienza a encontrarse con un montón de temas que a veces parecen muy divergentes. Cuando hablamos, por ejemplo, de ovnis, otras veces hablamos de espíritus, otras veces de maestros ascendidos o de ángeles, y cuando pensamos en un ángel siempre nos referimos como al hombre con alas que nos plantea de pronto la iglesia. Y los elementales se van como a ese mundo de la brujería y a esa otra parte del misticismo. Entonces, ¿cómo correlacionar toda esta cantidad de cosas? Pues digamos que no correlacionándolas todas, pero sí dos que parecen bastante divergentes, que serían los ángeles y los elementales. Anglada hace un trabajo muy bien realizado frente a este tema, por lo menos lo estructura de una manera bastante lógica. Cuando él habla de formas débicas o de fuerzas de la naturaleza, él las genera, él habla de un genérico. Estamos hablando de que existen seres de la naturaleza, o sea, así lo plantea, son fuerzas que se mueven, le dan forma a la naturaleza misma, al mundo, a través de las fuerzas elementales, que más tardecito nos adentramos un poquito en eso, y a la vez nos ayudan a nosotros. Entonces, cuando nos ayudan y se relacionan con nosotros, entonces son conciencias de pronto un poco más evolucionadas, y eso es a lo que nos referiríamos de pronto como un ángel. Entonces Anglada lo que hace es que relaciona directamente las fuerzas débicas de la naturaleza con los ángeles.
denominándolos como la misma fuerza, fuerzas de la naturaleza que están para servir, para ayudar no solo al ser humano, sino a toda la evolución en sí. De hecho, lo que mencionas, Elkin, vale la pena dejarle muy claro a todos nuestros oyentes. Vicente Beltrán Anglada escribe una triada, como tú lo mencionas. Estos libros son Las fuerzas ocultas de la naturaleza, Estructuración débica de las formas y Los ángeles en la vida social humana. Esos 3 textos forman como ese cuerpo de conocimiento que nos plantea Vicente Beltrán Anglada de una forma muy clara y muy directa. Una triada de libros realmente que nos ayudan a profundizar un poco sobre los conceptos que él nos coloca sobre la mesa, sobre lo que es las fuerzas de la naturaleza, los elementales y demás. Hay otra fuente de consulta muy interesante que lo podemos verificar en algunas de las páginas webs destinadas y dirigidas a Vicente Beltrán Anglada. Son precisamente los artículos, varios de estos artículos que él llegó a escribir para algunas revistas conocidas, y hay muchas conferencias que él obviamente dio. O sea que entender y estudiar a Vicente Beltrán Anglada nos tomaría un tiempo enorme a las personas que deseen realmente consultarlo y vivirlo. Otra digamos, característica que explica y que se toma el trabajo, digamos, de ahondar un poquito en ello, es el punto donde existe la vida elemental, ya que cuando hablamos de, como mencionaba Fernando ahora, del éter, seres etéreos, semietéreos, físicos, energéticos, realmente no se hace muy claro a qué nos estamos refiriendo. Anglada, cuando habla de la vida elemental, comienza a hablar de la estructura, como está compuesta la materia en sí. Entonces, desde el ser humano, incluyéndolo, comienza a hablar de los átomos, de las partículas, y comienza a definir a las pequeñas fuerzas elementales conciencias, siendo conciencias de todas maneras, no simplemente energía inconsciente, son conciencias que actúan con vida, con digamos, un accionar propio, entre un punto vacío que existe en el átomo. Cuando las personas de pronto que deseen averiguar la estructura atómica, generalmente está compuesta por vacío. Digamos que en un 90-99% es vacío, es muy poquita la materia, y eso es una de las grandes paradojas de la física. El mundo físico que conocemos está compuesto en su mayoría por vacío, pero nosotros lo vemos bastante sólido. Entonces Anglada dice que en ese pequeño espacio existen unas fuerzas energéticas que se ocultan allí para no ser detectadas por otro tipo de conciencias, entre ellas nosotros, porque nosotros podíamos coartar, digamos, ese accionar de cierto modo. Entonces actúan libremente en esos pequeños espacios y solo se hacen presentes, y aquí vemos nuevamente muy activa esa visión tradicionalista mística, donde para poder acceder, digamos, a un conocimiento, en este caso a conocer a un ser, a una entidad elemental, debes tener cierto merecimiento, debes haber adquirido como ciertas características para que él te vea con buenos ojos y se presente ante ti. Él dice que nosotros, por estas fuerzas elementales, no como de pronto la tradición medio por la línea española nos plantearía el tipo gnomo con el gorrito como un elemental, sino que nos presenta las fuerzas elementales, algunas sí con estas formas, pero no necesariamente que viven bajo un árbol, sino que componen el árbol mismo, componen nuestro cuerpo. Y esta parte me pareció muy integral y bastante agradable, en el sentido en que dice que nosotros mismos estamos compuestos por estas fuerzas elementales, no somos seres aparte de los elementales de la naturaleza, ellos mismos componen el hierro de nuestra sangre. Cuando hablamos de cada uno de los minerales, de los componentes de éter que construyen la forma humana, y no solo humana, sino de todo el universo en sí, está compuesta por esas fuerzas que son conciencia viva elemental. Elkin, hay que tener una claridad sobre esto. Cuando hablamos del éter y de las formas mentales, hay que tener en cuenta un término muy importante, que es el egregor. Las formas mentales son creadas en el éter. Normalmente quienes la crean se forman la mayoría de las veces por formas y ceremonias mágicas y ritualísticas que se celebran en las sociedades ocultas, crean esas formas mentales, y esas formas mentales generan un egregor. Ese egregor se vuelve una especie de entidad
similar a los elementales, pero bajo otro sentido diferente, es creado por la forma mental creada. Entonces es muy importante tener eso en cuenta para no diverger para no confundir más fácil las diferentes formas o los diferentes tipos de seres que se pueden crear o que están ahí. Claro, Fernando, es que ese ha sido uno de los puntos, inclusive en mis conversaciones con John Fernando, hemos mencionado mucho el tema de que el ser humano y el ser consciente es un ser creador por naturaleza. No vamos muy lejos, miremos el mundo en que vivimos. Ha sido creado y modelado a nuestra voluntad. O sea, realmente nosotros tenemos unas capacidades tremendas para darle forma a la energía y esta energía adquiere conciencia. Ahora, la capacidad de darle conciencia a algo es uno de los grandes misterios de la vida. O sea, es como hablar de dónde viene la vida misma. Y Anglada frente a esto plantea la vida como el flujo natural de ella misma, por decirlo de cierta manera. Es como si la vida fuera una gran conciencia manifestada a través de múltiples conciencias, lo que llamaríamos desdoblamientos en el misticismo tradicional, desdoblamientos de esa conciencia que se manifiestan hasta lo más nimio, que en este caso serían las fuerzas elementales. Inclusive llamando pues un referente, Ramta en sus libros describe de la misma manera la forma como se confluye la energía. O sea, cuando por ejemplo hablamos de un egregor, es una conciencia, una digamos supraconciencia, viéndolo desde el punto de vista de conciencias más básicas que lo conformarían. Así como nuestras conciencias conformarían el universo en sí, la conciencia de Fernando, de John Fernando o la mía, hacen parte de un universo que es supraconsciente. Asimismo, cualquier tipo de conciencia está compuesta por pequeñas conciencias. ¿A qué me refiero con pequeñas conciencias? Es decir, no quiere decir que cada elemental tenga, digamos, yo quiero hacer esto y otro elemental dice que yo quiero hacer algo diferente. No, él tiene una conciencia básica en frente a una tarea muy específica en la naturaleza. Es decir, la lluvia tiene unas fuerzas elementales que hacen que fluya energéticamente hablando y siga un ciclo, el ciclo del agua, por decirlo de alguna manera. Pero a la vez el agua en general tendría una fuerza regente, en palabras del propio Anglada sería esa estructura digamos superior que coordinaría todas estas fuerzas que a la vez serían parte de ella misma. Lo que pasa es que nosotros en nuestra visión de pronto un poco material nos cuesta comprender el todo, como siempre vemos el todo como la suma de sus partes, y cuando hablamos de cosas adimensionales no necesariamente el todo es la suma de las partes. Claro, Elkin, de hecho, cuando nos estás hablando de toda esta estructura y de cómo las fuerzas elementales, por más particulares y pequeñas que sean, ayudan a estructurar realmente las formas y ayudan a estructurarnos como seres y como parte del medio, están en nosotros y están en todo. Eso me lleva efectivamente a pensar en esa ley o en esos principios que ya los hemos venido debatiendo, y es buscar la unidad, es buscar precisamente ese principio de que todo es uno y todos nosotros somos parte de ese gran evento, de ese gran corpus, de esa gran conciencia. De hecho, Vicente Beltrán Anglada tiene una experiencia muy interesante con las fuerzas que lo encaminaron a través de su trabajo, que lo encaminaron a través de su existencia, porque yo diría pues que desde muy temprano, precisamente por su capacidad de mirar, de observar, de inquietarse, él escribe algunas de sus experiencias más importantes en el libro Narraciones Esotéricas. Quiero citar una parte del libro en donde precisamente Vicente Beltrán Anglada habla de uno de sus principales aliados, es su ángel solar, y vamos a citar a Gezazel, como él lo llama. Ese es el atributo o el nombre que le da presencia de este ángel, de esta fuerza elemental, de esta fuerza débica, de esta fuerza espiritual que lo impulsaba precisamente a hacer. Abro comillas citando precisamente este párrafo de Narraciones Esotéricas, donde el autor dice: la presencia de Gezazel, tal como podían percibirla mis sentidos sutiles,
era realmente impresionante, irradiaba luz por todo el contorno de su figura angélica. Después fue descendiendo su vibración o radiación para acomodar su presencia a mis sentidos perceptivos, ya que me era sumamente difícil y seguramente peligroso resistir el brillo particular de su aura magnética de un azul celeste absolutamente indescriptible, según nuestros reducidos tonos vibratorios del color. Apareció entonces bajo una forma completamente humana, aunque manteniendo en todo su entorno su aura magnética azul celeste. Su rostro era bellísimo, aunque de una belleza que escapaba a todos los cánones de belleza establecidos por los seres humanos. Me envolvió dentro de su aura tal como suele ser la bendición angélica. Me sonrió con indecible dulzura y me preguntó: ¿estás dispuesto a introducirte en nuestro mundo para extraer toda la experiencia posible y comunicarla a tus hermanos, los demás hombres del mundo? Respondió afirmativamente y sin vacilar, y Jezabel, en respuesta, acentuó la presión de su aura sobre la mía, llenándome de una vibración intensa y desconocida que inflamó de amor, de ternura indescriptible y de entusiasmo todo mi ser. Después me dijo: pues bien, que así sea. Me hizo comprender seguidamente que durante el tiempo que durase el proceso de investigación oculta sobre el mundo débico, debería mantener una actitud muy digna en mi vida personal y guardar relevante sentido siempre y cuando no fuese absolutamente necesario hablar en el devenir de mis relaciones sociales. Sus íntimas palabras en aquella ocasión, y que quedaron indeleblemente grabadas en mi conciencia, fueron estas: vive serenamente expectante y siempre me tendrás a tu lado. Era la primera vez que oía estas dos palabras, serena expectación, que más adelante, durante el curso de mis investigaciones esotéricas, me demostraron ser claves para la vida del discípulo que se apresta a la iniciación, cierro comillas. Es muy interesante porque Vicente Beltrán Anglada, en varios de sus libros, toma parte de estos conceptos que son muy propios de él, de su propia experiencia, la serena expectación. Y miren qué tan curioso es como él nos menciona su encuentro con esta fuerza que lo acompañó y que de una u otra manera lo motivó a dejar escrita su obra a partir de su experiencia y a seguir el camino del desarrollo del conocimiento que vivió en la escuela arcana en su vida, pero que también lo impulsa a que él mismo deje su punto, su valor agregado, sus términos, para dejar una claridad frente a eso que él plantea tanto de la importancia de la iniciación espiritual y del camino como un discípulo a nivel espiritual. Bueno, ya bajo este aparte, vamos a finalizar de pronto esta emocionante charla con las discordancias que podamos tener sobre Vicente Beltrán Anglada. Podríamos iniciar primero con la marcada influencia que él tenía en sus apreciaciones. Cuando digo esto, en sus charlas es muy fácil escuchar que él condenaba cosas como la música, la prostitución. Sus charlas parecían una homilía, parecían una misa, lo que no lo hacía muy agradable a la escucha. Mientras escribía de una manera muy muy clara, a la hora de dar sus charlas no era tan amable en su forma de hablar, y de pronto caracterizaba y daba una rigurosidad muy fuerte, y eso hacía que de pronto no tuviera como un apogeo en su época. Claro, es muy cierto lo que dices, Fernando. Hay que entender algo, o sea, el pensamiento y la obra de Vicente Beltrán Anglada tiene un contexto. Estamos hablando de que es un autor que en los 60, 70 comienza una actividad muy, muy profunda a la hora de dejar plasmadas sus propias experiencias y su conocimiento en los libros. Y en muchas de estas grabaciones, si bien es muy preciso con el conocimiento espiritual, de verdad venía de una generación que hizo de lado el planteamiento, digámoslo así, hippie, de paz y amor, del rock, que fue tan señalado en los años en los que precisamente Vicente Beltrán comenzó a escribir. Obviamente, gran parte del rock fue señalado, fue satanizado, fue puesto en tela de juicio por una cantidad de elementos, y no es extraño que varios de los autores y de muchos personajes que en la época le estaban apostando realmente un crecimiento espiritual, un encuentro con esa fuerza interior para el camino como un iniciado, viera en cada una de estas manifestaciones culturales
pues quizás un atranque o sencillamente un taco tremendo para un bloqueo tremendo, diría yo, para el avance espiritual que de por sí estaba demarcado por cánones de la tranquilidad, precisamente haciendo alusión a los términos de la serena expectación. También podemos ver la forma tan demarcante de cómo alguien como él, de su educación, de crecer en el mundo profesional a nivel espiritual, porque se hizo en una de estas escuelas arcanas a nivel profesional. Si bien su trabajo es muy valioso y es muy importante, pues algunas veces lo hace una persona muy directa, muy concreta y con palabras un tanto demarcantes, palabras muy claras frente a su postura, como dices en cierta medida, Fernando. Ok, otro aspecto tendría que ser la jerarquía. En su libro se habla muy bien de la jerarquía, pero en lo físico la jerarquía la toma de una manera un poco fuerte. Él dice que la obligación maestro-alumno es indescriptible, que el alumno como tal no puede llegar a escenas muy altas de la espiritualidad si no es por la compañía del maestro, lo que lo hace ser muy rigorista y de pronto pierde afinidad en ese sentido, dado de que en sus libros habla muy bien de la jerarquía de una manera muy espiritual, pero en lo físico pues o en lo material no lo representa así. Claro, Fernando, es que no vamos muy lejos frente a la forma, como él estructura, digamos, la evolución espiritual, con sus toques, por ejemplo, como las iniciaciones, que son una serie de pasos que se van llevando a cabo durante la vida del iniciado o del estudiante, y uno no puede recibir una iniciación si no es por medio de un maestro y una serie de pruebas que tiene que superar. Mencionó John Fernando ahora en su encuentro con su ángel solar, que este le decía que, pues este ángel solar le decía que llevara una vida digna, una vida personal digna. Entonces, cuando hablamos de dignidad, pues es un término bastante subjetivo, todo dependiendo, digamos, de la persona y desde la cultura y el punto de vista que tenga, pero es algo muy tradicionalista frente a lo que es la espiritualidad del siglo anterior. Es decir, tenemos una espiritualidad donde las personas tratan de volverse buenas personas dentro de lo que cabe de la palabra, siendo amables, siendo respetuosas, respetando el verbo, respetando la naturaleza, la forma de alimentación, su propia mente. Entonces, al comenzar a seguir todo este tipo de, digamos, de esquemas, el ser humano comienza a sentirse bien por naturaleza, pero solo cuando le nace. Cuando es por seguir una línea espiritual ya concebida, sí se presentan como este tipo de digamos, diferencias frente a la filosofía de cómo comenzar una verdadera evolución espiritual. Entonces, Anglada nos habla efectivamente de unas iniciaciones, de unos maestros. Es muy chistoso porque, como mencionabas, hay cosas contradictorias. Él en los 60, cuando todo este movimiento hippie, 60, 70, se convirtió en una especie de gurú, pero él no lo aceptaba, no le gustaba, no quería que lo llamaran maestro o gurú. No sé si es por de pronto la forma como concebía la humildad o si es porque realmente no le gustaba. Entonces es contradictorio un poco con la visión que él tiene de esta tradición espiritual que él trae desde comienzos de siglo. Y aquí va algo que relacioné directamente con la forma como él estructura la naturaleza espiritual, y es el servicio. O sea, para él las fuerzas elementales y débicas evolucionan a través del servicio, sea a nosotros o a cualquier entidad, y por eso pueden ser usadas también para el mal, porque cuando pides ayuda a un ángel o ente elemental, cualquier fuerza débica, sea para bien o para mal, estas fuerzas te sirven, porque ellas sirven de una u otra manera al cambio y la transformación del universo. Entonces, de esa manera ellos van creciendo, y en su interrelación con otros seres, como los seres humanos, los animales y con otro tipo de fuerzas, las fuerzas débicas, comienzan a evolucionar a medida que la evolución misma, la creación misma evoluciona. Es una visión bastante unificadora. Por ello, él en algún momento plantea
dentro de esta línea de estructura de maestros, obviamente no podía dejar por fuera a los maestros del centro de la tierra o de nuestro centro espiritual, del cual ya hablamos en algún momento, y es de Shambhala. Frente a este tema, sí quería pedirle a John Fernando de pronto un poquito que nos dieras un análisis de la visión de Anglada frente a la estructura espiritual del Shambhala. Hay algo bien interesante de lo que planteaba Vicente Beltrán Anglada sobre Shambhala. Definitivamente hay una visión muy mística que en algún momento la trabajamos en los programas, en el dossier que dedicamos a Shambhala, frente a la visión mística. Vicente Beltrán da una información muy interesante en donde, como se mencionaba anteriormente, desde el acceso a Shambhala a través de los mantras, hasta el trabajo en conjunto de estas fuerzas de la naturaleza para la expresión de nuevas formas incluso de vida. O sea, todo estaba interrelacionado, desde la manifestación de las formas de vida hasta los procesos de estructuración precisamente de estos elementales, hasta el papel, digámoslo, administrativo o de vigilancia o de acercamiento de las fuerzas responsables del movimiento y de la estabilidad de nuestro planeta Tierra, hasta el direccionamiento energético de una cantidad de potencia que ingresa a nuestro planeta de afuera para su manifestación y para su evolución. Entonces, Vicente Beltrán Anglada, cuando nos habla de Shambhala, nos habla de un centro real administrativo en donde el adepto, el iniciado, debe también pasar por ciertos procesos precisamente para entender las dinámicas. Es decir, que es un centro en donde se da la manifestación de la vida, se vigila esa manifestación de la vida, pero también se sabe canalizar la energía que proviene del universo a su medida y a su dosis para la manifestación incluso de la vida y de los procesos de nosotros como pueblo, como civilización, como seres pensantes, precisamente para nuestro desarrollo espiritual. Vicente Beltrán Anglada tiene una visión mística, incluso él habla de las iniciaciones, de cómo es el proceso de la iniciación, de los cetros de poder que se utilizan, de cuál es la jerarquía, de cómo trabaja la jerarquía. Y yo me atrevería a decirte que muchos autores que hablan precisamente de Shambhala y de la fraternidad blanca acceden obligatoriamente a la obra de Vicente Beltrán Anglada y beben de allí y toman de allí muchos elementos precisamente para entender un poco la dinámica de estas fuerzas. Ahora bien, en la época en que Vicente Beltrán Anglada escribió y tuvo la oportunidad de impulsarse a partir de lo que venía recopilando y de las fuentes en las que él mismo bebió, como lo fue la teosofía, como tú mismas hablas de la doctrina secreta, de Isis sin velo, que hacen como una especie de sincretismo de religioso, donde se trata de explicar la cosmogénesis humana, todas estas vertientes. Vicente tiene una calidad a la hora de escribir que le permite a uno entender un poquitico cómo era ese movimiento energético, cómo era esa estructura jerárquica en Shambhala. Él lo hace de una forma muy interesante, pero que también se queda, digamos, en ese sentido, de explicar cómo es la dinámica y cómo nosotros podemos acceder a partir de cierto tipo de experiencias. Obviamente hay otras visiones de Shambhala que ya las tuvimos la oportunidad de trabajar como un principio de vida, como un principio íntimo, como una cualidad para uno poder acceder a través de un modelo de vida, a través de un estado incluso de conciencia. Pero Vicente toca ese tema y fue muy esencial en su vida. De hecho, Shambhala es un tema muy cercano al papel y al desarrollo intelectual y espiritual que tuvo presente Vicente Beltrán Anglada a través de su recorrido. Ok, hay otra característica que no concuerda mucho con la obra de Anglada, y es la mezcla cultural que hace, o mezcla de filosofías. Él habla del yoga, y en el yoga habla sobre el Hatha Yoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga, y él habla que esto es un sistema de evolución espiritual. Él enfatiza que el Agni Yoga es la conquista del fuego, creador de la mente y el contacto ascendente con el yo superior. Y el Devi Yoga es el contacto inteligente mediante la conquista de nuevas dimensiones del espacio, buscando un mundo de los ángeles y los devas. Entonces él habla de que el yoga es la manera ideal de este tipo de comunicación.
pero la filosofía oriental ve el yoga de otra manera diferente, lo ve como una opción de vida, como una manera de espiritualidad interna, más no como él lo plantea. Entonces esto genera un poquito de discrepancia en el momento de analizar la obra sobre el Agni Yoga que hace Anglada, porque da a mostrar el yoga de una manera un poco diferente como se maneja realmente en los originarios creadores pues, de esta disciplina espiritual. Claro, Fernando. De hecho, cuando tú haces este aporte, es muy curioso ver que hay diferentes direcciones y se toman elementos en especial como esto que plantea el yoga para una herramienta es a sí mismo, para utilizarlo de experimento y de poder ingresar a otras etapas. Nosotros actualmente sabemos de que hay muchas filosofías, muchos otros conceptos en nuestra actualidad que nos llevan a tener esos contactos con las fuerzas elementales desde muchos otros ángulos. O sea, él asume el tema del yoga y de pronto lo toma como una herramienta, lo saca desde esas fuentes, pero sabemos que hay incluso herramientas desde la magia ceremonial, que él también la toca en sus libros, desde la magia blanca, desde la magia planetaria, en donde uno tiene la posibilidad de hablar con estas fuerzas elementales. Ya hemos visto que hay muchas otras manifestaciones de conocimiento y de sabiduría que nos permiten interiorizar y comunicarnos con cada vez más estos medios. Cuando mencionas la forma de comunicarse con estos seres, no yendo muy lejos y tomando en cuenta lo que decía Fernando ahora, la filosofía oriental nos presenta muchas herramientas, entre ellas está el Kung Fu, las artes marciales, el Tai Chi, que es un Kung Fu bastante antiguo, donde, por ejemplo, en el caso del Tai Chi tenemos una especie de meditación en movimiento, diferente de pronto a la meditación tradicional que conocemos de pronto del hindú o del Buda, siempre sentado con los ojos cerrados. Cuando una persona comienza, por ejemplo, a practicar el Tai Chi, comienza a cambiar su estructura física, su estructura energética, a sanarla. Y de este modo, comienza un estilo de vida. Ahora, cuando los estudiantes, y en este caso estamos hablando de un estudiante espiritual, no es solo un investigador, es una persona que lo vive en carne propia, estudia y experimenta con la espiritualidad, los estudiantes toman herramientas. Entonces se toman las palabras, el verbo, los mantras, las velas, los colores, el tarot y tantas herramientas que hay. En este caso, Anglada toma el yoga como una de esas herramientas. Uno puede tomarlas, así como tomar la música, para realizar ciertos experimentos, y puede que lo ayuden a acceder a ciertas realidades que de pronto en la cotidianidad no accedemos. ¿Qué pasa? Cuando se generan este tipo de fenomenologías, que realmente las apoyo bastante porque me parece que hace de los estudiantes espirituales personas bastante creativas, comienzan a generarse mutaciones sobre el sentido original de dichas filosofías. Y estoy de acuerdo con Fernando cuando hablamos de que el yoga o el tai chi o el kung fu son filosofías que nos acercan más de pronto a nuestra propia espiritualidad, que a entrarnos en un mundo de ascensión, de maestros, alumnos. Sin embargo, a la hora de la evolución, no se puede descartar de que son herramientas muy poderosas para hacernos, más conscientes, y al ser más conscientes, de una u otra manera, vamos a tener más acceso a estas realidades, como mencionaste ahorita, el Shambhala o a otros tipos de realidades espirituales. Entonces, yo apoyaría personalmente a Anglada en el sentido en que diga que realmente estas herramientas pueden servirnos para acceder a dichas realidades de conciencia, más cambiar el sentido original de estas disciplinas orientales sí sería de pronto un poco aventurado. Lo mismo pasaría con el mantra, los mantras. Cuando hablamos en algún momento en Shambhala espiritual sobre el cetro de poder de Sanat Kumara, nos cuestionamos lo mismo: ¿cómo que un cetro de poder de un ser espiritual? ¿Y qué hace con ese cetro? Y esos cetros tienen unas cualidades, y en algún momento con John Fernando lo relacionamos con eso, con el poder de la palabra, al ser un cetro que le da el poder, ese cetro sería como
su propio verbo creador. Fue como la relación que le dimos en el momento, más no por eso podemos de pronto cambiar el sentido original que Anglada de pronto quería darle al momento que escribió el texto. Yo redondeo muy rápido, X, lo que acabas de decir, y es cierto, o sea, estoy de acuerdo con ambos. Puede haber un nivel de creatividad a la hora de asumir con herramientas y tomar el yoga como una herramienta precisamente para esa trascendencia y para poder llegar a puntos de conciencia más elevados. Pero estoy de acuerdo contigo, en algún momento puede haber una vertiente, puede haber un camino que desvíe un poco como la intención de una práctica de yoga un poco responsable. Y ya eso pasaría a llamarse de otra forma, a crear nuevas herramientas que precisamente entran a ese corpus, a ese cuerpo de experiencias místicas y de nuevo conocimiento precisamente para la trascendencia espiritual. Bueno, y concluyendo con uno de los aspectos controvertidos de Anglada, es lo que él escribe en su libro La magia organizada y planetaria. Él dice que en el año de 1955 tuvo lugar en Chambala un concilio precedido por Sanat Kumara, al cual asistieron los señores del karma planetario, ángeles superiores de los reinos y los grandes adeptos de la gran fraternidad. Ellos lo que dicen acá es que van a parar de alguna manera la ayuda. Ellos dicen que la forma como se está manejando la espiritualidad no es buena y que ellos tienen que hacer una especie de plan, una especie de ética social en la vida y se convierte en un proyecto, ¿cierto? Entonces el primer aspecto de este proyecto es promover el reino de Dios Chambala como el verdadero reino esotérico y religioso y filosófico y metafísico. Atraen la atención de los aspirantes espirituales a vivir el esoterismo como una especie de religión y introducir conscientemente a los discípulos en la jerarquía espiritual de una manera organizada. Eso da mucho que desear, dado de que de alguna manera vuelve el esoterismo como una especie de religión estructurada, no lo vuelve como una filosofía de vida o como un aspecto meramente espiritual para la superación de cada uno de los seres humanos. Fuera de eso, hace entrever que los seres de luz que nos apoyan de qué manera. Sí, no, tiene que haber un arreglo. Hablan de que la intervención se da en el momento en que nosotros los seres humanos detengamos las guerras y empecemos a vivir en paz y armonía, cosa que estamos hablando de los años 80, en este caso, este año 2014, como vemos, no ha mejorado en nada, antes por el contrario, cada vez el ser humano está más abocado a guerras y a destrucción, y el pensar de que este tipo de seres que son espirituales y que están ahí para ayudarnos, no nos van a ayudar o están ahí esperando que solamente van a ayudar a los que estén bajo esta filosofía de esos tres aspectos, da mucho que desear al finalizar la obra de Anglada. Entonces, en resumidas cuentas, es importante tener esto muy en cuenta, que ya como resumen, como concepto personal, tomar la obra de Anglada como una obra muy importante para conocer la terminología esotérica y tener muy en cuenta todo ese poco de aspectos que él mete de su manera personal, que puede diferir mucho de la personalidad y que pueden también diferir mucho del renacimiento espiritual que cada uno busca. Claro, Fernando, me hiciste pensar en mil cosas con esas palabras. Cuando Anglada plantea de esa manera la ayuda espiritual y la forma como estos seres van a intervenir, que realmente sí diverge bastante con, por ejemplo, los libros de los Devas y los ángeles. Me recuerdas mucho la visión de la New Age del siglo anterior, donde hablábamos también de un fin del mundo, un posible cambio bastante drástico para la humanidad, y se mencionaba eso, que algunos maestros, digamos, cuando se hablaba de los 3 días de oscuridad, era como si Dios mismo o si los seres que nos ayudan dieran la espalda y pasaran mil cosas malas, y se vaticinaban una cantidad de catástrofes debido a esa misma línea de conocimiento, donde era como una especie de depuración porque estábamos haciendo las cosas mal hechas. Cabe que dentro de una visión de unos seres, entre comillas, como dijiste ahorita, unos seres de luz, que frente a eso, como diría Salvador Freixedo, habría que ver qué tipo de seres de luz serían. Pero sí, son seres que tienen de pronto una visión como un poco rígida de lo que es la evolución y la ayuda planetaria.
Cabe de pronto dentro de una de las visiones comprender que estos seres sí pueden tener una visión parcializada, pero a la hora de actuar, pues generalmente, por lo que se conoce, son bastante benévolos, por lo menos los seres que nos ayudan, ¿cierto? A la humanidad como humanidad. Y por eso quería de pronto referirme a lo que mencionabas ahorita un poquito de los planetas. En este caso fue Sanat Kumara y los regentes de este planeta, pero Anglada se refiere también a los otros planetas, y esto de pronto relacionaría con un poquito esa visión de la vida en otros planetas que mencioné al principio, como cómo relacionar los ovnis con todo esto. Aunque él no habla directamente de los ovnis, sí habla de las fuerzas débicas de los planetas y de cómo rigen y siguen como cierto plan evolutivo para que en los planetas se siga una cierta línea de evolución. Todo va de acuerdo como una especie de plan cósmico. Esto todo es como muy medio pleyadiano. Pues cuando hablo de pleyadiano me refiero a la filosofía pleyadiana. La pueden encontrar en internet los oyentes. Entonces estos regentes planetarios siguen una especie de orden cósmico junto con los seres solares, que sería digamos como la regencia principal de nuestro sistema, y coordinaría con todos estos regentes de estos planetas y a la vez con el regente del Sol central de la galaxia, todo lo que sería la evolución para la vida desde el elemental más pequeño hasta la fuerza regente más grande que haya, incluyendo pasando por la humanidad, animales, reinos vegetales y minerales. Sí, estoy de acuerdo contigo, en ese sentido es bastante estructurado, bastante medio lineal, y yo de pronto, a modo de conclusión, lo que le agradecería a Anglada sería mucho esa visión tan general, tan global y tan bien explicada sobre todo el mundo débico, elemental y angelical, que él lo relaciona como una integridad, como uno solo, y los explica de una manera muy muy maravillosa. En ese sentido yo le agradecería mucho a este autor, porque para toda persona que desee tener un conocimiento bien estructurado sobre este tema, puede referirse en especial a esta tríada de libros. Ya de pronto refiriéndonos al lado de Chambala y eso, de pronto John Fernando tendrá un poquito más que aportarnos. Como para terminar, ese es mi aporte. Le recomiendo a las personas que deseen conocer sobre Anglada, compren sus libros, ojalá originales, investiguen y practiquen también a su modo todo lo que es el camino espiritual y de evolución. Yo en lo personal pues llegué a encontrar en los libros de Vicente Beltrán Anglada pues una fuente muy interesante de conocimiento, de conceptos nuevos, y encuentro dentro de esos múltiples conceptos que él trae de las fuentes en las cuales él se inspiró en su trabajo, encuentro también los conceptos propios, o sea, lo que él realmente llegó a construir. Por ejemplo, esto de la serena expectación es algo que me llama mucho la atención, es algo muy desde su principio. Estoy de acuerdo con Fernando, o sea, yo no podría negar que se han hecho a través del tiempo esas reuniones importantes en Shambhala o en algún otro centro espiritual con el ánimo de que se definan una cantidad de temáticas en torno al planeta Tierra, pero yo en lo personal considero que estas fuerzas que nos han ayudado y que nos han asistido durante todo el tiempo realmente no se han retirado ni se van a retirar, realmente están acá, o sea, más aún cuando lo plantea Elkin o el mismo Fernando. Cada vez más hemos estado en situaciones donde hemos quedado al borde y teniendo la capacidad actual como para poner en crisis nuestro planeta, y no ha sucedido, es porque de todas maneras hemos tenido una asistencia. Sí, rescato mucho de la obra, que es una obra muy rica en conceptos, en temas que se hacen fáciles, pero en especial es el hecho de que si uno realmente quiere convertirse en un caminante espiritual mucho más consciente, debe aprender de su propia experiencia, como lo aprendió a su medida y en su tiempo el mismo autor, Vicente Beltrán Anglada, y se atrevió a construir una cantidad de elementos que le sirvieron a él desde su verdad, desde su propio conocimiento y de sabiduría. Y es que a muchos de nosotros nos hace falta retomar ese criterio, empezar a crecer en nuestra propia sabiduría, empezar a hacernos seres mucho más lumínicos desde nuestro propio criterio, con el ánimo de dejar nuestro propio aporte, con el ánimo de entender nuestra propia sabiduría interna. Yo igualmente encuentro en el autor un conocimiento muy profundo, aunque sé que tiene esquemas muy marcados de la segunda mitad del siglo XX, y que ahora hay un conocimiento muy abierto y un conocimiento que nos ayuda a interiorizar.
El mensaje y la conclusión que yo saco es que aprendamos a encontrarnos perfectamente y a construir nuestra propia sabiduría, nuestros propios conceptos, nuestro propio camino, como lo hizo él a través de un ejemplo. Y vale la pena realmente revisar la obra de Vicente Beltrán Anglada. Es una obra que te permite conocer y ahondar en tus propios criterios para poder forjar y para poder cimentar tu propio criterio a nivel espiritual desde la visión que él mismo planteaba. Es un autor muy interesante, un autor que de verdad vale la pena revisar, tiene mucha bibliografía, pero a la vez muchas grabaciones. Yo creo que es pertinente que dejemos hasta aquí nuestro programa. Cabe mencionar de que estamos atentos a las preguntas, a los aportes de cada una de las personas que puedan escuchar en nuestro canal Ascensión Azul este especial, este programa que le dedicamos al autor español Vicente Beltrán Anglada. Hagan sus aportes, igual estamos abiertos a sugerencias, a correcciones frente a todo lo que debatimos en esta tarde. Obviamente este es un espacio para el debate y el crecimiento y la sabiduría ancestral. Esto es Ascensión Azul. Quiero despedirme de mis compañeros de panel. Elkin Arturo, muchas gracias por tu intervención en esta noche. No, muchas gracias a ustedes y a las fuerzas elementales que nos dieron un excelente programa, porque realmente estaba cayendo un aguacero tremendo y creímos que, pues, en algún momento pensé que se nos iba a cortar la comunicación, pero no, estuvo muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Elkin. También quiero darle las gracias una vez más al señor Fernando Operador por sus aportes, por su crítica constructiva, por su visión sobre cada uno de estos programas. Gracias, Fernando. Muchas gracias a ustedes por la invitación y esperemos encontrarnos en una próxima oportunidad. Bueno, yo igualmente quiero despedirme de todas las personas que están escuchando, invitarlos a que sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal. Esto es Ascensión Azul y que pasen una feliz noche. Gracias.